Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. En la clase pasada habíamos comenzado a presentar el tema de factorización. Comenzamos de polinomios que podían ser expresados mediante factor común. Luego factorizamos polinomios del tipo binomio que podían ser factorizados como diferencia de cuadrados. Y habíamos presentado cómo se factorizaba la suma de cubos y la diferencia de cubos. En el día de hoy vamos a realizar ejemplos que involucren la factorización mediante suma de cubos y mediante diferencia de cubos. Bien. Vean el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice x a la 3 más 2 a la 3. Así que tenemos dos términos que están siendo sumados. Vemos que no hay nada en común. Esta base es x, esta base es 2. De haber algo en común son los exponentes, pero los exponentes no son factores. Así que cuando hablamos de factor común tiene que ser x o cualquier cosa que esté multiplicando a la x, el 2 o cualquier cosa que esté multiplicando al 2. Los exponentes no son parte de los factores. Los exponentes son exactamente exponentes, no son factores. Así que no hay factor común entre x y 2. Vemos que no puede ser una diferencia de cuadrados porque simplemente ni son cuadrados ni hay una diferencia. Así que vemos si es una suma de cubos y en efecto tenemos la suma de dos términos. Cada término está elevado a la 3. Así que estamos ante la suma de dos cubos. La suma de cubos. ¿Cómo se factoriza la suma de cubos? Bueno, nosotros tenemos que recordar que a la 3 más b a la 3 se factoriza con un par de paréntesis cercano y un par de paréntesis más alejado. Aquí va a haber una operación matemática y aquí van a haber dos operaciones matemáticas. La primera operación matemática es la inicial, la que involucra el ejercicio original. Por lo tanto, el primer paréntesis respeta ese signo. Aquí van a ver una operación y otra operación matemática. La que va aquí es el opuesto de la que ya utilicé. En este caso, una recta. Y aquí va suma, ya sea en una suma de cubos o en una resta de cubos. La última operación matemática va a ser una suma. Bien. Aquí va el término primero sin el exponente 3. Aquí va el segundo término, pero sin su exponente 3. Los términos que coloqué aquí me van a servir para llenar este espacio. Este que está aquí va aquí con exponente 2. De modo que a por a a la 2 me dé a a la 3. Aquí al final va este mismo exponente, este mismo término, pero con exponente 2. De modo que la última multiplicación produzca un b a la 3. Y en el centro va la multiplicación de a con b. La multiplicación de ellos sin ningún exponente, simplemente ellos AB. Bien. Si usted multiplica A por esos tres términos más B por esos tres términos, usted va a obtener esta expresión original. ¿Ok? Así que la factorización de A a la 3 más B a la 3 es primer paréntesis A más B, segundo paréntesis A a la 2 menos AB más B a la 2. ¿Ok? Bien. Así que nosotros estamos ante una suma de cubos. X a la 3 más 2 a la 3. Así que esto pasa a ser un paréntesis que albergue dos términos multiplicado por un par de paréntesis que albergue tres términos. En eso se parecen tanto la suma de cubos como la diferencia de cubos.
La operación matemática que separa estos dos términos es la misma operación matemática del ejercicio, por lo tanto es una suma. Aquí hay dos operaciones matemáticas. La operación matemática que va aquí separando los primeros dos términos, recuerden que aquí va a haber un término, un segundo término y un tercer término. El primer término y el segundo término van a estar separados por el contrario a esta operación matemática. El contrario a una suma es una recta. El segundo término y el tercer término van a estar separados por una suma. Tanto la suma de cubos, como veremos más adelante, la diferencia de cubos, la última operación matemática es suma en ambas. Lo que cambia son las primeras dos. Bien, ¿quién va aquí? Aquí va el primer término, pero sin su exponente 3. Por lo tanto, va una X. ¿Quién va aquí? Va el segundo término, pero sin su exponente X, es decir, el 2. Utilizando este paréntesis, lleno esta información que está aquí. Aquí va el mismo término primero, pero con exponente 2, es decir, X a la 2. Al final va este término, pero con exponente 2. Y en el medio va la multiplicación de ellos dos, X por 2, 2X. Cuando multiplicamos números con variables, la variable se escribe al final, 2X. Bien. Podemos hacerlo nuevamente para escribir que 2 a la 2 es 4 o simplemente borramos ese 2 a la 2 que está aquí y decimos 4. Pero como estamos comenzando, lo voy a escribir de nuevo. X más 2 multiplicado por X cuadrado menos 2X más 4. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? Ok. No se preocupen que todo esto yo lo edito y la versión de YouTube pues, va a ser extremadamente corta, ¿bien? Así que pues vamos a continuar. En la clase de hoy vamos a comenzar el tema de suma de cubos como parte de la continuación del tema de factorización. Recordemos que en la clase pasada resolvimos ejercicios que podían ser factorizados mediante factor común, luego ejercicios que podían ser factorizados mediante diferencia de cuadrados y hoy vamos a comenzar a ver aquellos que pueden ser factorizados como suma de cubos. Veamos en qué consiste la suma de cubos. A usted le van a dar dos términos que cada uno tiene como exponente un 3. Como ustedes verán, esto es una suma, lo que quiere decir que esta expresión no está factorizada. Así que esto es un término, un segundo término y ambos sumándose. Así que esa expresión no está factorizada. No está convertida con una gran multiplicación de diferentes factores. Así que, ¿cómo factoriza la suma de cubos? Usted va a escribir un par de paréntesis. Lo importante de ese par de paréntesis es que esté lo suficientemente separado como para que pueda alojar dos términos. En este caso, un término, una suma y el otro término, ¿ok? Y luego va a escribir un par de paréntesis lo suficientemente distanciados como para que usted pueda escribir un término, una operación matemática, otro término, una operación matemática y otro término. Aquí van a haber dos términos y aquí van a haber tres términos. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien, Sí. así que la factorización de una suma de cubos
Para ella necesito escribir un par de paréntesis para encerrar a dos términos con una operación matemática y otro par de paréntesis para alojar tres términos separados por dos operaciones matemáticas. Así que yo prefiero que usted primero escriba los dos pares de paréntesis, los que están cerca y los que están más alejados. Segundo, que le escriba las operaciones matemáticas. El segundo paso va a ser escribir las operaciones matemáticas. ¿Cuáles son las operaciones matemáticas y en qué orden? Pues mire, la operación matemática, la única que hay en este par de paréntesis, es la misma con la que comenzamos el ejercicio. En este caso, una suma. Así que los dos términos que van aquí están separados por una suma. Aquí hay un término a la izquierda, un segundo término en el centro y un tercer término al final. Para que haya tres términos es porque hay dos operaciones de suma o resta. La primera operación matemática de este par de paréntesis es el contrario al que utilicé aquí. Si aquí utilizo una suma, aquí va a haber una resta. Así que entre el primero y el segundo término va una resta. Y la última operación matemática que me separa el término intermedio del final es una suma. Así que la suma de cubos factoriza con dos pares de paréntesis. El primero tiene una suma y el segundo tiene una resta y una suma. Más, menos, más. El primer término de este par de paréntesis es este término sin el exponente 3. Por lo tanto, va una A. El segundo término es el segundo término inicial sin su exponente 3. Así que va una B. Utilizo este paréntesis pequeño para llenar este grande. El primer término es este mismo primer término, pero con exponente 2. De modo tal que este a la 3 se formó de la multiplicación de este primero con este primero, a la 1 por a la 2, a la 3. El último término es el segundo término que está aquí, pero con exponente 2. Y en el centro van estos dos términos multiplicándose. Ya que ambos son letras, las escribo en el mismo orden que las veo. A por B. A, B. ¿Ok? Así que la factorización de A al cubo más B al cubo es, primer paréntesis A más B, segundo par de paréntesis A al cuadrado menos A por B más B al cuadrado. ¿Alguna duda? No. Ok, esto es lo que tenemos que aprender. Lo que yo les estoy mostrando es de qué manera debes pensar para que se te fije en la memoria. ¿Qué estrategia utilizas? Primero trazas los paréntesis, unos más cercanos, el segundo par más alejado. El primer par de paréntesis está separado por una operación matemática, que puede ser suma o resta. El segundo par de paréntesis tiene adentro dos operaciones de suma o resta. Por lo tanto, el primer par de paréntesis tiene dos términos. El segundo par de paréntesis tiene tres términos. Así que la suma de cubos tiene 5 términos en total, 2 en el primer par de paréntesis, 3 en el segundo par de paréntesis. Las operaciones de suma o resta son de la siguiente forma. El primer par de paréntesis tiene la misma operación de suma que el ejercicio original. Si esto hubiese sido resta, esta habría sido resta. Bien, una vez que este suma, el próximo signo, la próxima operación matemática es el opuesto al que utilicé aquí. Así que esta es una resta. Y el tercero es suma. Tanto en la suma de cubos como eventualmente veremos en la resta o diferencia de cubos, esta parte se queda igual. Este siempre es una suma. Bien. Así que vamos a ver el ejemplo. Esta es la fórmula desarrollada, pero utilizando la lógica para que sea más fácil memorizarlo. Vean el ejercicio que habíamos asignado. ¿Qué les parece? Tengo entendido que era x a la 3 más 2 a la 3. ¿Estamos
¿Estamos de acuerdo? Ese ejercicio era uno de los que habíamos asignado, ¿ok? Bien. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que estar seguros que estamos ante la suma de dos cubos. Y vemos dos términos que tienen exponente 3 y una suma que los separa. Así que estamos ante una suma de cubos. Así que vamos, primer paso, a escribir los pares de paréntesis. Un par de paréntesis cercano para alojar dos términos con una suma o resta. Y un segundo par de paréntesis lo suficientemente alejado para alojar tres términos separados por dos sumas o restas. La operación matemática inicial es la que se coloca en el primer par de paréntesis, así que si esto es suma, aquí va una suma. La segunda operación matemática, que es la primera del segundo par de paréntesis, es la contraria a la que ya utilicé. Por lo tanto, aquí es una resta. Y la última operación matemática es una suma. ¿Ok? Bien. El término que voy a escribir en esta posición es el primero sin el exponente 3. Por lo tanto, es una X. El término que escribiré aquí es el segundo término sin su exponente 3. Así que es un 2. En el segundo par de paréntesis, el primer término es este que acabé de escribir, pero con exponente 2. De esta forma, X por X a la 2 me trae el X a la 3 que ya usted vio en el ejercicio original. El término que usted va a colocar aquí es este mismo, pero con exponente 2. 2 a la 2. Y el término central es la multiplicación de la X con el 2, donde cuando usted multiplica una variable y un número, el número se escribe antes, la variable después. Por lo tanto, tendríamos 2X. Y esta expresión está factorizada. No está simplificada porque este 2 a la 2 lo debo convertir en un 4. Así que lo puedo escribir ahí mismo borrándolo o escribirlo todo y solamente cambiar esa parte, x más 2 por x cuadrado menos 2x más 4. Recuerde que cuando usted multiplique 2 por 4 va a obtener un 8 y eso es precisamente lo que es 2 a la 3, un 8. Dicho sea de paso, si en lugar de haber escrito x a la 3 más 2 a la 3 hubiésemos escrito x a la 3 más 8, usted habría dicho, bueno, x a la 3 tiene exponente 3, pero el 8 tiene raíz cúbica. Sí, el 2. Así que el 8 es lo mismo que 2 a la 3. Así que puedes tenerlo de forma directa o de forma omitida, pero que se pueda convertir en un cubo. ¿Alguna duda aquí? Pregunta, duda o comentario. No. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué tal x a la 3 más 1? X a la 3 más 1. Bueno, estamos ante una suma de términos. Sabemos que no hay factor común. No es una diferencia de cuadrados porque ni hay una recta ni hay dos números al cuadrado, dos exponentes cuadrados. Esto posiblemente es una suma de cubos. O sea que hay una suma de x a la 3 con el 1. Pero el 1 es lo mismo que 1 a la 3. Así que yo pude pensar que esto es un 1 a la 3. Y como 1 es igual a 1 a la 3, usted no está afectando este ejercicio para nada. Usted en realidad lo que tiene aquí es una suma de dos cubos y la va a factorizar. ¿Vieron? Cuando usted vea una x a la 3 más 1, pues es una suma de cubos. Cuando usted tiene un x a la 3 menos 1, tiene una diferencia de cubos. Si usted tiene un x a la 2 menos 1, tiene una diferencia de 2 cuadrados. Aquí estamos ante la suma de dos cubos. Vamos a escribir un paréntesis para dos términos, un par de paréntesis para tres términos.
La operación matemática del primer par es la misma original. La segunda operación matemática es la opuesta de la primera. Y la tercera siempre es una suma. Tanto para la suma de cubos como para el próximo ejemplo, que es la diferencia de cubos. El primer término es el inicial sin el exponente 3, así que aquí va una X. El segundo término de aquí es el segundo término sin el exponente 3, así que es un 1. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Utilizando esta información, completo el segundo. Este que va aquí es el mismo que utiliza al inicio, pero con exponente 2, X a la 2. El que va al final es el segundo, pero con el exponente 2. Sabemos que 1 a la 2 es 1. Y en el centro va la multiplicación de X por 1. ¿Cuánto es X por 1? X. Así que solamente va una X. Así que si queremos salir de esto, simplemente borramos el exponente 2, porque 1 al cuadrado es 1. Y ahí tienes la factorización de esta suma de cubos. Observen, vean si tienen alguna duda. Continuamos. X a la 3 más 27. Estamos ante una suma de un número que está a la 3. ¿Es acaso 27 algún número a la 3? El 27 tiene raíz cúbica. Hay un número que multiplicado por sí 3 veces de 27. ¿Cuál es la raíz cúbica de 27? Si es que la tiene, si la tiene exacta o no. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Quiere decir que 3 por 3 por 3 es 27. 27 se puede escribir como 3 a la 3. Así que nosotros estamos ante un ejercicio que se llama X a la 3 más 3 a la 3. ¿Cuándo usted se tiene que preguntar esto? ¿Por qué yo me pregunto si 27 tiene raíz cúbica? Porque es lo único que me puede, lo que me puede llegar a la mente viendo que tengo una suma de dos términos donde uno de ellos tiene exponente 3. Esto es un cubo, una suma. ¿Será esto acaso otro cubo? Sí, este es el cubo de 3. 3 al cubo, 3 a la 3 es un 27. ¿Ok? Porque 3 por 3 es 9, por 3 27. Así que en realidad, lo que comenzó como x a la 3 más 27, en realidad es un x a la 3 más 3 a la 3. ¿Bien? Esto es igual a paréntesis para dos términos, par de paréntesis para tres términos. La operación matemática inicial es la que utilizo al comienzo. Aquí voy a colocar la operación distinta, contraria a la primera. Y al final voy a escribir una suma. ¿Estamos bien aquí? ¿Alguna duda hasta ahora? Continuamos. ¿Quién va aquí? ¿Qué número yo voy a escribir aquí? X. X, es decir, este sin su exponente 3. ¿Quién va aquí? 3. El 3. 3. Muy bien. ¿Qué expresión va aquí? X a las 2. X a la 2. ¿Quién va en el medio o quién va al final? En el medio va la multiplicación de ellos dos. 3x. ¿Y quién va al final? Este con exponente 2. 3 a la 2. O puedes adelantarlo y escribir 9. Y esa es la factorización de esa suma de cubos. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Veamos ahora la diferencia de cubos. Diferencia o resta de cubos. Nuevamente, cubo se refiere a expresiones que involucran exponente 3. Así que nosotros estamos ante una expresión del tipo a al cubo menos b al cubo. Bien, esta es la fórmula que tenemos que utilizar para dejarnos llevar y poder factorizar las diferencias de cubos que nos presenten. Recuerden que lo más importante, además de aprender a hacerlo, es que usted reconozca qué tipo de factorización va a hacer en cada ejercicio. Así que estamos ante una diferencia de cubos. ¿Qué hacíamos en la suma de cubos? Un paréntesis que aloje 2 términos, otro par de paréntesis que aloje 3 términos. Así que el primer par de paréntesis tiene que por lo menos yo saber que aloja 2 términos y el segundo par de paréntesis tiene que alojar 3 términos. ¿Alguna duda aquí? Bien, en eso se parecen. Se parecen en eso. Un par de paréntesis que quepan 2 términos, una operación matemática de suma o resta. 3 términos en el segundo par de paréntesis separados por 2 operaciones de suma o resta. ¿Ok? La operación matemática que va aquí es la misma del ejercicio original, que en este caso es una resta. Va una resta aquí. La operación matemática que va en esta posición es el opuesto al que acabo de utilizar. Por lo tanto, aquí va una suma. Y al final va una suma. En eso se parecen también. Tanto la suma de cubos como la diferencia de cubos, termino aquí con una suma. Lo que cambia es estas posiciones. Bien. Esta es la operación matemática inicial y esta es la operación opuesta tanto a este como al inicial. Este va a ser suma siempre, tanto en la diferencia de cubos como en lo que ya hemos observado, la suma de cubos. Nuevamente, ¿cómo llenamos este par de paréntesis? Este término es este mismo sin el exponente 3. Por lo tanto, aquí va una A. En esta posición va este mismo término, pero sin su exponente. Por lo tanto, es una B. Utilizo esta información para llenar el segundo par de paréntesis. Aquí va el cuadrado del primero, a la 2. En el centro va la multiplicación de ellos dos así, sin ningún signo, AB. Ya está construido el teorema de forma tal que usted no se tiene que preocupar por esta recta. Ya es más y más. Y el último es el segundo al cuadrado, B al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí de cómo yo factorizo la diferencia de dos cubos? ¿No? Vamos a ver. Veamos este ejemplo. X a la 3 menos 64. X a la 3 menos 64. No tenemos factor común, no es una diferencia de cuadrados. 64 es el cuadrado de alguien, ¿verdad? 64 es el cuadrado de 8. Sin embargo, X a la 3 no es cuadrado de nadie, así que por eso no es una diferencia de cuadrado. De haber sido X al cuadrado menos 64, sí usted estaba ante una diferencia de cuadrado. Pero como dice X a la 3, usted dice, bueno, este es un cubo, hay una recta, ¿será esto la recta de dos cubos? Tengo que preguntarme si 64 tiene raíz cúbica. ¿Hay algún número que multiplicado por sí 3 veces produzca un 64? Tiene que ser un número pequeño, porque lo estoy multiplicando 3 veces por sí mismo. 2 por 2 es 8, 2 a la 3, 8. 3 por 3, 9, por 3, 27. 3 a la 3 es 27. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64.
esto que está aquí es 4 a la 3. Así que estamos ante x a la 3 menos 4 a la 3. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Así que estamos ante x a la 3 menos 4 a la 3. ¿Cómo factoriza? Un par de paréntesis que aloje 2 términos, otro par de paréntesis que aloje 3 términos. La operación matemática del primer par es la misma original, menos. La segunda operación matemática es la opuesta a la que ya utilicé, un más. Y la última siempre es suma. Tanto en la suma de cubos como en la diferencia de cubos, este va a ser suma. El primer término en escribirse es este, pero sin su exponente 3. Por lo tanto, va una x. El término en esta posición es el segundo sin su exponente 3, es decir, un 4. El término en esta posición es el primero que utilicé en el paréntesis anterior, pero con el exponente 2, x a la 2. El término central es la multiplicación de ellos dos sin ningún signo, 4x. El último término es el segundo, pero elevado al cuadrado, 4 al cuadrado. O lo escribimos directamente, 16. Y usted puede ver desde ahora que x por x a la 2 da x a la 3, que 4 por 16 da 64, y los demás términos entre medio cancelarán, de forma que en la forma expandida solamente usted tiene dos términos. Note que aunque esto ocupa toda la pizarra, y esto solamente ocupa una pequeña fracción, irónicamente esta es la parte expandida y esta es la parte factorizada. ¿Vieron? Así que entre esta parte, que es lo mismo que esta, y esta parte de la derecha, esta no es la forma expandida, esta es la forma factorizada, esta es la forma expandida. ¿Ok? Recuerden que al hablar de expansión nos referimos a algo abarcador, algo grande, pero recuerden que si es algo grande, póngase a multiplicar x por estos tres términos, ya tiene 3, menos 4 por esos tres términos, ya tiene 6 términos, pero de esos 6 términos, 4 cancelan. Por eso es que de 6 cancelan 4 términos, usted solamente se queda con 2. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna duda? No. Realicen este, por favor. Verifiquen ese, traten de hacerlo. ¿Pudieron resolverlo? Vamos a resolver. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a ver. ¿Qué hacemos primero? Primer paso. Según mi sugerencia, ¿cuál es el primer paso? Escribir los paréntesis. Escribimos los paréntesis, ¿cierto? Uno de 2 términos, otro par de 3 términos.
¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo paso? Las operaciones de suma o resta. Los signos. Así que esta operación es la misma original, es un más. Esta es la contraria a la que acabé de escribir y que a su vez es contraria al ejercicio original. Es un... Perdonen, estoy haciendo la suma. Me va a disculpar. Estoy contestando la suma. Así que comenzamos. Bien, vamos a comenzar. Estoy haciendo la suma. No recordaba que ya estábamos en la recta, ¿ok? Bien. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Vamos a escribir un par de paréntesis para 2 términos y un par de paréntesis para 3 términos. La operación matemática al inicio es la misma inicial, un menos. La segunda operación matemática es la opuesta a la que acabé de usar, es un más. Y la última siempre es un más, sea suma de cubos o sea diferencia de cubos. Este siempre va a ser suma. En cuanto a los términos, el término que escribiremos aquí es este sin su exponente 3. El término que escribiremos aquí es este mismo sin su exponente 3. El primer término del último par de paréntesis es este inicial con exponente 2. El término central es la multiplicación de ellos dos sin signos, 7 con x, 7x. Recuerden, la variable se escribe después. Y el último término es el cuadrado de este que está aquí, 7 al cuadrado, pero ya usted lo puede adelantar y decir 49. ¿Alguna duda aquí? ¿Sí? No. Y vamos a hacer uno último. Vean eso. ¿Ante qué estamos? Tengo una resta. Este término tiene un exponente 3. ¿Quién lo acompaña? Un 8. El 8 es 2 a la 3. Y el 27 es un 3 a la 3. Así que yo lo que tengo es algo así. Yo tengo algo así. Yo tengo 2 a la 3 por x a la 3. ¿Cierto? Aquí dice 8x a la 3. Menos 3 a la 3. 2 a la 3 es 8. 3 a la 3 es 27. ¿Ok? Este número que estoy marcando aquí es este. Y este número que yo hice aquí es este de acá arriba. Así que 3 a la 3 es 27, mientras 2 a la 3 es 8. Así que yo puedo decir, si esto es 2 a la 3 y este es y a la 3, los dos tienen el mismo exponente. Cuando usted tiene un mismo exponente, usted puede unir todos esos factores con un solo exponente afuera. Así que, ¿qué tal si nosotros decimos que eso es igual a 2 por x elevado a la 3 menos 3 a la 3? Este paréntesis no es necesario, pero yo soy partidario de que lo escribamos. ¿Okay? Bien. Ahora sí, no hay duda. Recuerden, 2 a la 3 es 8 y x a la 3 es x a la 3. Menos 3 a la 3 es 27. O sea que este ejercicio no hemos cambiado en nada lo que dice originalmente. Sin embargo, estamos ante algo con exponente 3 menos algo con exponente 3. Estamos ante una diferencia de 2 cubos. Vamos a escribir un par de paréntesis para 2 términos. Estos 2 términos son un poco grandes. Y un par de paréntesis para 3 términos. ¿Ok? Me parece que voy a hacer un ajuste aquí.
porque al ser términos un poco más elaborados, el primer par de paréntesis terminaría aquí y el segundo par de paréntesis sería ese otro grupo, ¿ok? Bien. La operación matemática que voy a escribir en el primer par de paréntesis es la misma original del ejercicio, es decir, un menos. La segunda operación matemática es la opuesta a la que ya empleé, es un más. Y la última siempre va a ser un más. Sea suma o diferencia de cubos, siempre esa última va a ser un más. El término que va aquí es este que está aquí sin el exponente 3, 2x. El término que va aquí es este mismo término sin el exponente 3, 3. Así que el primer par de paréntesis dice 2x menos 3. 2x menos 3 es un factor de esta expresión original. ¿Quién va aquí? Aquí va este mismo, pero al cuadrado. Lo puedo escribir al cuadrado ahora o lo puedo escribir al cuadrado más adelante. Bien, así que vamos a escribirlo más adelante. Vamos a decir 2x al cuadrado para que vean que este término 2x al cuadrado es este al cuadrado. ¿Okay? Se puede ver que dice 2x elevado al cuadrado. ¿Se puede ver? ¿Ok? Bien. El primer término es 2x al cuadrado más, tenemos un más al final, la multiplicación de ellos dos. 2x por 3, lo puedo poner en dos momentos distintos. 2x multiplicado por 3, no hay problema, para que lo puedan ver. Y el último es el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado. Pueden hacer este paso y luego terminarlo o podríamos pasar a este que voy a escribir ahora desde el primer momento. Así que de aquí podríamos haber llegado a 2x menos 3. Bien. Vamos a ver algo. Un segundito. Así que podríamos haber llegado a 2x menos 3 por 4x cuadrado más 6x más 9. Bien, así que podríamos haber llegado directamente a la expresión 2x menos 3 por, nota que 4x cuadrado es el cuadrado de 2x, nota que 9 es el cuadrado de 3 y nota que 6x es la multiplicación de 3 por 2x, 6x. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos con los trinomios. Tenemos los trinomios del tipo x cuadrado más bx más c. A diferencia de los anteriores, donde yo les daba una fórmula de cómo factorizaba, aquí vamos a factorizar el ejercicio directamente. No hay una fórmula, sino un planteamiento, una forma de pensarlo. Por ejemplo, les voy a mostrar directamente un ejemplo. Usted tiene un ejercicio para factorizar que diga x cuadrado
x cuadrado más 8x más 15. ¿Lo pueden ver? X cuadrado más 8x más 15. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un trinomio. Tenemos tres términos. Nota que el exponente mayor de la variable es 2. Este exponente de esta variable es 1 y ya aquí la variable no está. Debo entender que su exponente es 0. Así que es un trinomio cuadrático. Está en la forma x cuadrado más bx más c. ¿El hecho de que sea un trinomio descarta que se pueda factorizar como factor común? No. Por eso es que yo les digo que el factor común usted siempre lo va a confirmar o descartar antes que intentar cualquiera de las siguientes cuatro formas. X cuadrado, 8x y 15 no tienen factor común. No hay nada en común en ellos, más allá del 1. Así que, ¿cómo factoriza? Bueno, debemos ver que no hay diferencia de cuadrados porque esto no es la resta de dos números, no lo es. No puede ser una suma de cubos porque aquí no hay cubos. No puede ser una resta de cubos porque no hay cubos. Así que estamos ante un trinomio cuadrático. ¿Cómo factoriza un trinomio cuadrático? Bien, factoriza de la siguiente forma. Usted va a escribir dos pares de paréntesis que alojen dos términos. Dos pares de paréntesis que alojen dos términos. Aquí van a haber dos términos, aquí van a haber dos términos. Y entendemos que si hay dos términos, aquí hay una suma o resta y aquí hay una suma o resta. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? El primer término de cada par de paréntesis es una x para que cuando multiplique x por x obtenga x cuadrado. Bien. Ahora, esto es lo que hace distinto esta factorización de todas las demás. Yo voy a mirar este número y voy a mirar este número. Yo necesito, voy a escribir una S y voy a escribir una M. Yo necesito dos números que multiplicados me den 15. Pero esos mismos números sumados me tienen que dar 8. Necesito dos números que multiplicados me den 15. Y esos mismos dos números sumados me tienen que dar 8. El hecho de que multiplicados me den 15 positivos, porque no hay una resta, así que es la suma de un positivo. El hecho de que multiplicados me den positivo me dice que los signos son iguales. O los dos números son positivos o los dos números son negativos. Estamos de acuerdo en que para yo obtener un número positivo multiplicando dos números, esos dos números tienen que tener el mismo signo. Ambos deben ser positivos o ambos deben ser negativos. Ahora, ese O me dice que hay dos alternativas. Yo lo que quiero es que haya una para saber la respuesta. Pues la respuesta va a depender de este otro. Si esos dos números sumados me dan positivo y tienen el mismo signo, pues los dos números son positivos. Eso quiere decir que las dos alternativas son positivas. Eso se refleja como una suma en cada par de paréntesis. ¿Qué dos números multiplicados me dan 15 y sumados me dan 8? La respuesta es 3 y 5, o 5 y 3, como usted lo quiera decir. 3 por 5, 15. 3 más 5, 8. Así que los números son el 3 y el 5. ¿Alguna duda aquí? ¿Comprendieron ese? Sí. Así que necesito dos números que multiplicados me den el 0, que es el término constante, y que sumado me den el término lineal, que es el que acompaña a x a la 1. Bien, veamos este otro. X cuadrado menos 5x más 6. Voy a escribir dos pares de paréntesis. Voy a escribir una X al inicio de cada par. Y me voy a preguntar qué dos números multiplicados me dan 6 y sumados dan negativo 5. Nota que esta resta es como decir x cuadrado más negativo 5x más 6.
Así que las restas equivalen a decir que estoy sumando un negativo. Así que necesito dos números que multiplicados me den positivo 6. Si multiplicados me dan positivo, ¿qué serían sus signos? Que los dos son positivos o que los dos son negativos. Tienen que tener signos iguales para que la multiplicación me dé positivo. Ahora, cuando yo sumo esos dos números, me tiene que dar negativo 5. ¿De qué manera yo sumo dos números de igual signo y que el resultado sea negativo? Pues que los dos signos sean negativos. Por lo tanto, las dos alternativas tienen que ser negativas. Si los sumo, da negativo, y si lo multiplico, da positivo. Esos dos números multiplicados me dan 6 y sumados me dan 5. ¿Cuáles serán? 3 y 2. 3 y 2 o 2 y 3. 3 y 2. Negativo 3 más negativo 2, negativo 5. Negativo 3 por negativo 2, positivo 6. La factorización está correcta, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver otro. X cuadrado más 7x más 10. Estamos entre un trinomio cuadrático. Hacemos dibujamos dos pares de paréntesis. Cada uno inicia con una X. ¿Ok? Cada uno de ellos inicia con una X. Necesito dos números que multiplicados me den 10 y sumados me den 7. Si multiplicados me dan positivo 10, los dos números tienen que tener igual signo. O ambos positivos o ambos negativos. Si la suma me da positivo y los dos tienen el mismo signo, esos dos signos iguales son positivos. Así que estamos ante más y más. ¿Qué números multiplicados me dan 10 y sumados me dan 7? Son 5 y 2 o 2 y 5. X más 5, X más 2 o X más 2, X más 5. ¿Alguna duda aquí? No. Bien. Traten de hacer este. ¿Ok? Traten de hacer ese ejercicio, por favor. Ok, ¿qué sabemos hasta ahora? ¿Cómo podemos factorizar ese ejercicio? Escribimos dos pares de paréntesis
y vamos a hacer lo siguiente. Una X a la izquierda de cada uno. Necesito dos números que multiplicados me den 20, sumados me den negativo 9. El que multiplicado me dé positivo me dice que tienen el mismo signo. Dos positivos o dos negativos. El que sumados me den negativo, teniendo el mismo signo, es porque los dos son negativos. Así que estamos ante dos números negativos. ¿Ok? Bien. ¿Qué combinaciones yo conozco de que me den 20? 20 por 1, 10 por 2. Tenemos 4 por 5 y 4 y 5 dan 9. Así que, ¿qué tal si los números fueran menos 4 y menos 5? Multiplicados me dan positivo 20, sumados me dan negativo 9. Así que estamos ya con la expresión factorizada. ¿Alguna duda aquí? No hay pregunta. Vamos a hacer un último de trinomio cuadrático. Bien, vamos a revisar algo aquí. Vamos a hacer otro trinomio cuadrático. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Vean el trinomio x cuadrado más 4x menos 12. ¿Ok? X cuadrado más 4x menos 12. Necesito dos pares de paréntesis. Una X al inicio de cada uno. Necesito dos números que multiplicados me den negativo 12, sumados me den positivo 4. El que multiplicado me den negativo quiere decir que tiene signos distintos. El que sumados me den positivo quiere decir que el positivo es el de mayor magnitud y hubo una resta implicada, ¿ok? Así que necesito dos números que estén distanciados a 4 unidades y necesito que el de mayor magnitud sea positivo para que cuando hice la suma, para cuando haga la suma, el resultado sea positivo. Así que, ¿qué tal si una opción es positiva y la otra es negativa? ¿Qué tal si escribimos 6 y menos 2? 6 por menos 2 da menos 12. 6 más negativo 2 pasa a ser una resta, positivo 4. ¿Bien? ¿Alguna duda? Vean que este tipo de trinomio me toma un paso resolverlo, ¿ok? Un solo paso. Un solo paso. Ahora, ¿cuándo se complica el panorama? Una variante de este trinomio es cuando la x cuadrada tiene un valor que no sea 1. Los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, tienen en común que la x cuadrada estaba sola. Así que, ¿qué tal si ahora hacemos un sexto tipo de factorización que va a ser ax cuadrado más bx más c, donde a no puede ser 1, porque si a fuera 1 sería el mismo ejemplo que acabamos de hacer. ¿Ok? Así que observen este ejercicio. Este tipo de ejercicio absorbe bastante tiempo de la pizarra, bastante espacio. Vamos a ver un ejemplo. 2x cuadrado más 7x más 6. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio? 2x cuadrado más 7x más 6. Distinto a lo que acabamos de hacer, donde los trinomios tenían x cuadrado, aquí tenemos ax cuadrado. Nota que ahora hay un 2. Quiere decir que hacerlo en un solo paso no nos va a resultar. Este tipo de ejercicio necesita una serie de pasos. Algunos profesores dicen que se hace en un solo paso, pero
tomando diferentes intentos y borrando los intentos fallidos. Yo personalmente no creo en una matemática donde hay que intentar y fallar, intentar y fallar, intentar y fallar hasta dar con los posibles, ¿ok? Así que yo prefiero un proceso un poquito largo, pero que me lleve al resultado sin necesidad de usar el borrador. Así que vamos a ver. Mira lo que yo voy a hacer con este ejercicio. Yo voy a tomar el término central, porque este no se factoriza en un solo paso, y el término central lo voy a separar en dos números. Esos dos números me tienen que dar 7x. Así que yo voy a reescribir esta expresión como 2x cuadrado más una serie de números que sumado me den 7x más 6. Yo necesito dos números que sumado me den 7x. Puede ser 6x más 1x, o 5x más 2x, o puede ser 3x más 4x, o 4x más 3x. El orden en que coloque los números no me va a afectar el resultado. ¿Okay? Ahora, ya sabemos que los dos números que yo escriba aquí me tienen que dar 7x, pero ¿cuál combinación de todas ellas es? La respuesta me la van a dar estos otros dos. Yo voy a mirar que los dos números de afuera, el 2 y el 6, multiplicados me dan 12. Así que yo voy a necesitar dos números que al multiplicarse me den 12, pero que al sumarse me den 7. ¿Qué número usted conoce que multiplicados me dan 12, 2 por 6, la multiplicación de los dos de afuera, pero que sumados me den 7? Bueno, la respuesta es 3 y 4. 3 y 4 o 3 y 4. 3 por 4, 12, 3 más 4, 7. Así que esto va a ser 3x más 4x. ¿Se dan cuenta que 3x más 4x, si lo sumo, vuelvo al 7x? ¿Alguna duda hasta aquí? Porque esta es la parte más importante y la que consume tiempo. De aquí en adelante son pasos sencillos. ¿Alguna duda aquí? ¿Qué he hecho hasta ahora? Separé el 7x como dos términos en x que sumados me sigan dando 7x, pero que multiplicados me hubiesen dado la multiplicación de estos dos. 2 por 6 es 12. El 7x lo tuve que haber dividido en 3x más 4x. Noten que yo escribí 3x y luego escribí 4x. El orden en que yo lo escriba no me afecta el ejercicio. ¿Ok? Ahora, ¿qué ven ustedes? Yo voy a necesitar sacar factor común de estos dos y sacar factor común de estos dos. Este ejercicio, mediante este método, siempre resulta que usted va a poder obtener factor común en ambos grupos. ¿Quién es el factor común de 2x cuadrado y de 3x? ¿Quién es el factor común de 2x cuadrado y de 3x? El factor común es x. Y abro un par de paréntesis. X, ¿qué le falta para llegar a 2x cuadrado? ¿Qué le falta a x para llegar a 2x cuadrado? 2x. Más, ¿qué le falta a x para llegar a ser un 3x? 3. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué hice? Sacar factor común de los primeros dos. Más, ¿quién es el factor común de 4x y 6? ¿Cuál es el factor común? ¿Cuál es el factor común de 4x y de 6? El 2. Así que escribo 2. ¿Y qué obtengo? ¿Qué le falta a 2 para hacer un 4x? 2x. Más, ¿qué le falta a 2 para hacer un 6? Un 3. ¿Qué hice? Obtuve el factor común del segundo grupo, pero que ustedes observan ahora que esta porción y esta porción nuevamente es un factor común. Así que saco factor común por segunda ocasión. ¿Cuál es el factor común de esta expresión y de esta expresión?
el término en paréntesis. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es 2x más 3 multiplicado por, abro un paréntesis, ¿qué le hace falta a 2x más 3 para parecerse a este grupo? La x. Más, ¿qué le hace falta a 2x más 3 para parecerse a este otro grupo? Un 2. Y ya está factorizado. La factorización de este polinomio es 3x más 2. Perdón. La factorización de este polinomio, me van a disculpar, es 2x más 3 por x más 2. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Comprendieron este ejercicio? ¿Alguna duda con este ejercicio? Hasta ahora no. El resultado 2x más 3 por x más 2. ¿Entendieron? Primer paso, separé el 7x en dos números que tengan x, pero los números, el 3 y el 4, tienen que ser el 3 y el 4 porque multiplicados me tienen que dar la multiplicación de los dos de afuera. Nota que al descomponer 2x cuadrado más 3x más 4x más 6, yo pude sacar factor común al comienzo y factor común al final, y luego sacar factor común del resultado. Tengo factor común en 3 ocasiones. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto, voy a hacerlo aquí, qué tal si usted no hubiese pensado como yo? ¿Qué tal si usted hubiese dicho, no, yo no quiero el 3x y el 4x, yo hubiese querido el 4x primero y el 3x después, a ver si eso afecta el resultado? Así que, ¿qué tal si usted en su lugar hubiese dicho que esto es 2x cuadrado más 4x más 3x más 6? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal si usted sabe que quiere dos números que multiplicados me den 12, el 3 y el 4, que acompañados con x al sumarse me den 7, 7x, pero en lugar de escribir 3x primero y 4x después, usted escriba 4x primero y 3x después? Eso es una pregunta válida. Porque, ¿de qué forma yo pude sacar factor común? Y si estos números se invertían, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada. Usted, como quiera, obtiene el factor común de los primeros dos. ¿Cuál es el factor común de 2x cuadrado y 4x? 2x. Y abro un par de paréntesis. ¿Qué le falta a 2x para parecerse a 2x cuadrado? Una x. Más porque aquí hay un más. ¿Qué le falta a 2x para hacer un 4x? Multiplicarlo por 2. ¿Y quién es el factor común de 3x de este grupo? 3x más 6. ¿Quién es el factor común de 3x y 6? El factor común es un 3. ¿Qué le falta a 3 para hacer un 3x? Multiplicarlo por x. Más, ¿qué le falta al 3 para convertirse en un 6? Multiplicarlo por 2. ¿Y qué usted obtiene? Que el x más 2 vuelve a ser un factor común aquí. ¿Quién es el factor común de toda esta expresión? Bueno, x más 2, que está en ambos lados, multiplicado por, ¿qué le hace falta x más 2? Abrimos un par de paréntesis. ¿Qué hace falta x más 2 para parecerse a la expresión de la izquierda? ¿Qué le hace falta x más 2 para parecerse a todo este grupo? Bueno, lo único que le falta es 2x. Más, ¿qué le hace falta x más 2 para parecerse a 3x más 2? Pues simplemente el 3. ¿Se dan cuenta? Se acabó el ejercicio. Lo único que mientras la factorización aquí me daba 2x más 3 por x más 2, al cambiar los números me dio x más 2 por 2x más 3, es decir, el mismo resultado, porque la multiplicación tiene propiedad conmutativa, el orden de los factores no afecta el producto. Así que la manera en que usted rompió, después que sumado le den el término central y multiplicado le den los términos extremos, usted lo hizo correctamente. ¿Bien? Voy a hacer uno como este para finalizar el tema de factorización. ¿Qué les parece? Vamos a hacer otro como este. ¿Bien? ¿Lo copiaron? Esta es la manera alterna. No piense que tiene que hacerlo de ambas. Ok. Voy a borrar este.
Incluso voy a quitar la palabra trinomio para tener más espacio. Si no pudo comprender este, lo puede ver más adelante. Préstele atención a este que voy a hacer ahora. ¿Ok? Vean este trinomio que tengo aquí. 6x cuadrado menos 5x menos 6. 6x cuadrado menos 5x menos 6. ¿Qué es el primer paso? El primer paso es romper este 5x en dos términos que sumados me den 5x negativo. Ahora, yo tengo que pensar en dos números que multiplicados me den los dos de las esquinas. 6 por negativo 6. ¿Cuánto es 6 por negativo 6? Negativo 36. Pero también quiero que esos mismos dos números sumados me den negativo 5, el término central. El que multiplicado me dé negativo me dice que sus signos son distintos. Los dos números que están ahí tienen signos distintos. Uno es más y otro es menos. La suma de ellos me dio negativo. Quiere decir que el que tiene mayor magnitud es negativo. Siempre comience con la posibilidad de que le dé 36. ¿Qué tal 9 por 4? Es posible. Negativo 9 por 4 da negativo 36. Negativo 9 más 4 da negativo 5. Así que, ¿qué tal si tenemos negativo 9 por 4 y negativo 9 más 4? No hay dos alternativas. Si esto es cierto, menos 9 por 4 es menos 36 y menos 9 más 4 es menos 5. Si eso es correcto, usted no tiene que pensar en nada más. Usted tiene el número correcto. Así que este 5x yo lo voy a convertir en menos 9x más 4x o en 4x menos 9x, como usted quiera. Así que esto se va a escribir como 6x cuadrado menos 9x más 4x. Recuerden, el orden en que usted lo escriba no afecta el resultado, menos 6. ¿Alguna duda aquí? ¿Qué hice? Descomponer el término central en dos que me den ese mismo valor, pero esos dos multiplicados me tienen que dar estos dos de las esquinas. Y nota, menos 6 por 6x cuadrado da 36x cuadrado. Si tú multiplicas estos dos, también te da negativo 36x cuadrado. Bien, esto está hecho para que usted obtenga un factor común. ¿Cuál es el factor común de 6x cuadrado menos 9x? ¿Cuál es el factor común? Bueno, el número más grande que me divide al 6 y al 9 es un 3. Y entre x cuadrado y x, la x. Así que 3x es el factor común del primer grupo. ¿Qué le hace falta a 3x para hacer un 6x cuadrado? Bueno, al 3 le hace falta multiplicarlo por 2 y a la x le hace falta multiplicarla por x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces un 2x. Así que me falta 2x menos, ¿qué le hace falta a 3x para hacer un 9x? Al 3 le hace falta multiplicarlo por 3 y a la x no le hace falta nada porque es ella misma. 2x menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Si usted multiplica 3x por 2x le da 6x cuadrado menos 3x por 3 menos 9x. ¿Estamos bien? Ahora vamos a ver el segundo grupo. Necesito ver cuál es el factor común de 4x y de 6. Bueno, el único factor es el 2. Más 2. ¿Qué le hace falta 2 para hacer un 4x? Le hace falta multiplicarlo por 2 y por x, 2x. ¿Qué le hace falta al 2? Menos. ¿Qué le hace falta un 2 para hacer un 6? Multiplicarlo por 3. Y nota que tengo 2x menos 3 repetido. Nota que este 2x menos 3 se repitió aquí. Así que el 2x menos 3 es el factor común de este grupo y de este grupo. Así que el próximo paso es escribir 2x menos 3 multiplicado por 2x menos 3. ¿Qué le hace falta para hacer todo este grupo que está a la izquierda? Este 2x menos 3 es él. Así que lo único que le falta es un 3x. Más
¿Qué le hace falta 2x menos 3 para parecerse a 2x menos 3? Pues solamente le hace falta el 2. ¿Ok? Podemos disminuir la distancia. Y la factorización me dio 2x menos 3 por 3x más 2. ¿Ok? 2x más 3 por 3x más 2. Ahora, usted va a ver que hay profesores que tienen otros métodos donde hacen un intento, empiezan a escribir estos dos pares de paréntesis y comienzan a borrar, intentan, multiplican, no les da, borran, intentan, multiplican. Eso yo no lo veo didáctico. ¿Vas a llegar a resultados? Sí. ¿Es un razonamiento lógico intentar y fracasar? No. Yo no estoy midiendo la suerte. Puede ser que usted haya estudiado muchísimo y yo le enseño ese método y haciendo un examen por tiempo, que no es el caso de ustedes, pero en un salón que es por tiempo, usted se ponga nervioso porque los números no le cuadran y borra y borra y borra, mientras otra persona quizás no estudió y por suerte atinó el resultado. Así que la matemática no es suerte. Por lo tanto, yo prefiero que hagamos estos 3 pasos y vayamos a la segura que hacer un solo paso, pero fracasando 4 o 5 veces. ¿Me siguen? El método que utilizan otros educadores es, empiezan a tantear, y así le llaman, método por tanteo. Eso es escalofriante. Usted separa esto en 2 números. Esos 2 números multiplicados me tienen que dar los mismos números de la esquina, pero sumados me tienen que dar el término central. Se acabó el evento. Lo demás es sacar factor común 1, 2, 3 veces. 2 en el paso siguiente, 1 en el paso final. Eso es todo. Sacamos factor común en 3 ocasiones. No es difícil. Descompones el término central y sacas factor común 3 veces. No es complicado. ¿Es un proceso largo? Sí. ¿Te va a llevar al resultado correcto? Siempre. Por tanteo, en unas ocasiones puede ser corto si eres afortunado, pero mayormente vas a tener muchas fallas hasta llegar al resultado. Yo personalmente no creo en un método que no tenga un orden lógico, que simplemente sea colocar 2 pares de paréntesis con unos números al azar y no me dio, déjame borrarlo, déjame cambiar el 3 por el 2 y el 2 por el 3, no me da, déjame borrarlo, déjame cambiar el positivo por el negativo y viceversa, no me da, déjame intentarlo. Eso yo no lo encuentro lógico. Y muchos alumnos llegan a mí con esa deficiencia y yo les digo, borren lo que han aprendido hasta ese momento. Cuando otros estudiantes me dicen, profesor, a mí nunca me han dado factorización, yo les digo, gracias a Dios, porque lo que yo te voy a enseñar es lo único que tienes que aprender. ¿Bien? ¿Vieron este método? Aquellos que conozcan la factorización de trinomios, donde el x cuadrado tiene un término a su izquierda, se van a acordar de cómo lo enseñaban algunos educadores y cómo se enseña mediante este método de asociación. Yo estoy asociando y sacando factor común. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? ¿Qué nos queda? Que yo les dé un ejercicio como este y lo iguale a 0. Entonces ya no es una expresión cuadrática, una ecuación cuadrática. ¿Qué otra cosa puede ser? Que yo le dé este término y le diga 6x cuadrado menos 5x menos 6 es mayor que 0. Es una desigualdad cuadrática. O cualquiera de los que hemos hecho en su libreta, que ustedes tienen en su libreta anotado, lo podemos convertir en una ecuación o desigualdad para propósitos didácticos. Nuestro próximo tema va a ser ecuaciones cuadráticas y desigualdades cuadráticas. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues muchas gracias por su atención, por su participación. Me alegra que se haya podido corregir el problema de conexión y nos vemos en la próxima clase. Que pasen excelente tarde.